En lo personal, el tema que vamos a estudiar me confronta mucho todos los días. Realmente, este pasaje que vamos a estudiar ahora me hace reflexionar, me ha hecho reflexionar mucho estos días. Mi conducta en la casa y en algunos lugares también en los cuales uno muchas veces explota de una manera que no debería de hacerlo, ¿verdad? Y es un tema muy importante. Vamos a estudiar la carta de Santiago en el capítulo 3 del versículo 1 al 12. Cuando los agricultores siembran la tierra, lo hacen con la esperanza de que a su debido tiempo pues va a haber una cosecha, el fruto va a brotar ahí en el sembrío que ellos han hecho. Si han sembrado maíz, pues esperan maíz, frijol, si quieren, si han sembrado un arbolito de mango, unos 2, 3 años después, si es injerto, va a dar fruto, ¿verdad? Entonces, ellos cultivan o siembran lo que esperan cosechar. No, una persona no va a sembrar un arbolito de mango y va a esperar cosechar maíz, ¿verdad? Para hacer tortillas. No, es contra naturaleza, es algo que no puede ocurrir jamás. Jesús dijo unas palabras muy importantes, y las palabras que dijo son: por sus frutos los conoceréis. Es decir, que aplicando esta parábola de las semillas o de los árboles que dan el fruto del cual realmente ellos son, la semilla que se sembró, eso es el fruto que da. La vida del creyente es parecido, es similar. Si una persona está poseída por el Espíritu Santo, lo natural es que esa persona manifieste el fruto del Espíritu. Eso ocurre en el diario vivir de todos los creyentes, o por lo menos ese es el ideal que nosotros como creyentes debemos de plantearnos, debemos de ponernos. Hoy estudiaremos que nuestra lengua muestra lo que somos, nuestra lengua muestra lo que tenemos en el corazón, en nuestro interior. Voy a leer nada más para empezar. Por supuesto, después vamos a entrar en más detalle en el pasaje que les he mencionado, pero quiero que leamos nada más el versículo 7 en adelante, hasta el 10. Dice la palabra del Señor, Santiago 3, del 7 al 10. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Versículo 10. De una misma boca salen bendiciones y maldiciones. Y Santiago cierra el versículo 10 con las siguientes palabras: hermanos, esto no debe ser así. Por lo que encontramos en la porción, en este pasaje precioso, nos damos cuenta que Santiago está hablando a los creyentes que están en la dispersión. Ojo, no está hablando a personas que no son creyentes, no está hablando a inconversos, está hablando a la iglesia del Señor. Significa entonces que este problema de la lengua no es un problema exclusivo de los no creyentes, es un problema que se presenta muy latente dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Entonces Santiago escribe estas palabras para corregir esta situación que hace gran daño a la obra de Dios. De ahí que lo que primero escribe él en este capítulo 3 es que es mucho mejor dedicarse a aprender que dedicarse a enseñar. Santiago recuerda la gran responsabilidad que tiene de quien habla en nombre de Dios, y es que es una situación muy complicada, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando en este momento aquí, por ejemplo, yo estoy hablando lo que Dios dice en su palabra. Qué vergonzoso sería que yo me comience a hablar cosas que no están escritas en su palabra. Un día yo voy a dar cuenta delante del Señor, voy a ser juzgado por todas las palabras que yo he dicho en este púlpito y en otros lugares también. Y es muy importante
tomar en cuenta esto, porque cada vez que nosotros hablamos, los que enseñamos, compartimos la palabra de Dios o hablamos, el Señor está presente. Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, Él está ahí. Entonces nuestro Señor está aquí en esta mañana y está escuchando lo que yo estoy predicando y cada vez que lo hago. Por eso es muy importante estudiar, reflexionar y predicar lo que realmente la palabra de Dios dice. Es que los maestros tienen un ministerio de suprema importancia. Son ellos a los que les corresponde instruir y edificar a la iglesia en los fundamentos de la palabra de Dios, en los fundamentos del Evangelio. En el Nuevo Testamento tenemos señales de maestros que fallaron en su responsabilidad y se convirtieron tristemente en falsos maestros. Había maestros que trataban de hacer del Evangelio un tipo de judaísmo. Bueno, eso lo vemos hoy. Muchos quieren hacerse judíos otra vez, celebran fiestas, esto y aquello, alejándose de lo que la palabra del Señor nos enseña. Había maestros también que no vivían nada de la verdad que enseñaban. Ellos no hacían más que deshonrar la fe que estaban enseñando. Decían una cosa, pero su vida decía algo completamente diferente. Habían algunos también que trataban de enseñar antes de llegar ni siquiera a saber algo. Ni siquiera sabían nada y se ponían a enseñar. Y otros que no querían más que satisfacer los deseos vanos de la gente que estaba a su alrededor. Decían lo que la gente quería escuchar. Y esa es una realidad también en el siglo XXI. En la iglesia del Señor es una realidad que está latente. Ahí está eso. Pero aparte de los falsos maestros, Santiago está convencido de que la enseñanza es una ocupación muy peligrosa. Su instrumento es la palabra y su agente es la lengua. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o que traza bien la palabra de verdad. Entonces, mis hermanos, es muy peligroso, ya que seremos juzgados con más severidad. Y eso es lo que dice el versículo 1. Veamos el versículo 1. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Los que enseñamos la palabra de Dios seremos juzgados con mayor severidad. Y Santiago se incluye ahí, mire. Él está consciente de la gran responsabilidad que trae el enseñar la palabra de Dios. Y hay 2 peligros que debemos evitar los maestros. El primero es que debemos asegurar de que la enseñanza que estamos diciendo es la verdad. Y que yo no estoy enseñando mis opiniones propias o mis prejuicios. Tengo que tener mucho cuidado, y no solo yo, sino que todos los que enseñan, los maestros de escuela dominical, los que predican en los diferentes ministerios. Es un cuidado que debemos de tener. Pero no solo los que predicamos, sino que los ministros de alabanza que también hablan y pueden en determinado momento decir algunas situaciones. Todo lo que salga de su boca debe estar fundamentado en la verdad, que es la palabra de Dios. Es que fácilmente para un maestro el tergiversar la verdad y enseñar no la versión de Dios, sino su propia versión. Es muy delicado el tema de la enseñanza. Y el otro asunto es que debe tener mucho cuidado de no contradecir sus enseñanzas con su vida. Es muy importante no caer en aquello que dice: hagan lo que yo digo, pero no hagan como yo hago. Es muy delicado eso. Así como aquel maestro de la escuela que fuma, está con su cigarro ahí y les dicen: es malo fumar, ustedes no tienen que fumar. Yo fumo porque ya estoy viejo, pero ustedes, les dicen a los muchachos, no, porque les va a hacer daño, pero él lo está haciendo. Entonces no está siendo ejemplo ese maestro. Hay algo muy importante también que observamos en esta porción, y es que todos fallamos muchas veces. Ve el versículo 2.
Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Santiago concreta dos ideas en este texto. La primera es que no hay persona en el mundo que no cometa ningún pecado. Es más, el apóstol Juan en la primera carta dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad no está en él. Y el otro asunto que encontramos es que no hay pecado en el que sea más fácil caer ni la peor consecuencia que los pecados que se cometen con la boca, con la lengua. Esto lo vamos a analizar un poquito más adelante. Quiero que pasemos al versículo 5, en donde encontramos que la lengua es un órgano pequeñito. Mire, el tamaño de la lengua. No la podemos enseñar ahora porque estamos con esta mascarilla. Pero es pequeña, la lengua es pequeñita. Pero se jacta de muchas cosas. Ve el versículo 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. La lengua también es un mundo de maldad que contamina todo nuestro cuerpo, y es lo que encontramos en el versículo 6. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Es que, mis queridos hermanos, una lengua descontrolada es un mundo hostil delante de Dios. Vea lo que termina el versículo 6. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y enciende por el infierno, y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El círculo de la creación, dice la Reina Valera. O sea, la lengua puede ser algo incontrolable, capaz de destruir la vida de aquel que habla, pero no solamente es capaz de destruir la vida del que habla, sino que es capaz de destruir la vida de los demás, de los que están a su alrededor. Hay dos razones por las que el daño que causa la lengua es como un incendio. La primera de ellas es que llega muy lejos. No sé si ustedes han estado observando las noticias del año pasado, antes de la pandemia, gracias al Señor. Imagínense ustedes una contaminación de pandemia más incendios en el mundo, hubiera sido algo catastrófico. El Amazonas agarró fuego el año pasado, pero qué rápido se propagó, llegó lejísimos, algo que no se podía detener, ese incendio. Trabajaron semanas, creo, ahí. Gracias al Señor, al final lograron controlar el fuego. Habían presidentes que se oponían o reaccionaron muy tarde y fue un problema internacional, porque el Amazonas es un pulmón del planeta Tierra. En Estados Unidos un montón de incendios también, casas que se perdieron, personas que fueron evacuadas por los incendios. Es que los incendios llegan muy lejos realmente. Y ese es realmente el peligro de la lengua. Una palabra dicha aquí en donde estamos nosotros ahora puede llegar lejísimos. Imagínense ustedes que hay homicidios que han sido ordenados en Estados Unidos y ejecutados en Centroamérica. El poder que tiene una palabra mal dicha llega lejísimos y causa un daño irreversible, es incontrolable, es el otro asunto que encontramos. En el clima seco de Palestina, un fuego en el bosque llegaba a estar fuera de control casi inmediatamente. Y así de incontrolable es el daño que se causa con la lengua. Por eso es que Santiago dice que es muy difícil domarla. Versículos 7 y 8. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas. Más adelante vamos a comentar otro poquito este texto. Versículo 8. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Qué peligrosa es la lengua. Y él pone dos metáforas. La primera es la metáfora del freno que se coloca en el caballo. Y la segunda es la metáfora del timón de una embarcación. Pero veamos la primera, el versículo 3. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. A los caballos les ponemos el freno en la boca porque sabemos que
por grande que sea esa bestia, con eso vamos a dominarla. Si queremos que camine para atrás, para adelante, si va que baile. Es increíble lo que un freno en la boca de un caballo puede hacer, con solo tocarlo suavecito, porque se va a dañar al apretarlo muy fuerte. De la misma manera, queridos hermanos, dice Santiago, que si podemos controlar la lengua, tenemos el resto del cuerpo a nuestras órdenes. Y si no podemos controlar la lengua, todo lo demás de la vida irá por mal camino. Veamos la siguiente metáfora, que es la metáfora del timón de una embarcación. Lo encontramos en el versículo 4. El medio de transporte más grande de la época de Santiago eran los barcos. No habían aviones de esos jumbo o de esos portaaviones que hay ahora. Eran embarcaciones. Ese era lo más grande que Santiago podía ver en aquella época. Por eso es que él lo pone de ejemplo y dice: fíjense también en los barcos, versículo 4. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, imagínense ustedes en el mar un fuerte viento y un barco ahí, se gobierna por un pequeño timón a voluntad del piloto. Esos barcos, el timón lo tenían atrás, entonces ahí iba él. Por fuerte que fuera el viento, con solo mover el timón, así como el carro, se movía el barco a voluntad del piloto. El timón es muy pequeño en comparación con todo el navío. Sin embargo, al hacer presión en ese instrumento tan pequeño, el timonel puede dirigir el rumbo del navío y llevarlo al puerto. La lengua también es pequeña, mis queridos hermanos, pero puede dirigir todo el curso de la vida de una persona y más allá todavía. Puede llevarse de encuentro a otras personas. Filón llama a la mente el conductor y el piloto de la vida de una persona. Cuando la mente está en control de cada palabra y ellas mismas están en control de Jesucristo, queridos hermanos, la vida está a salvo. Por eso es mi insistencia de mandarle todos los días una porción de la Escritura para que la leamos, para que nosotros estemos impregnados de la palabra de Dios, que este libro eche raíces en nosotros y que nosotros echemos raíces en este libro. Y cuando hablemos, ¿qué va a salir? La palabra del Señor que está en nuestros corazones. De la abundancia del corazón habla la boca. Si estamos llenos de palabra de Dios, cuando nuestra boca hable, ¿qué va a salir? Va a salir palabra de Dios de nuestra boca. Pero si nos estamos alimentando de otras cosas, sí, el internet es muy bueno en esta época. Imagínense que no tuviéramos internet en estos días de pandemia, ¿cómo estuviéramos? Aislados, lejos. Pero hay cosas muy malas ahí también si no lo sabemos utilizar. De ahí la importancia entonces de llenar nuestra vida de la palabra de Dios. Santiago, hay que notar que no dice de momento que el silencio sea la mejor opción para la vida. Él no está defendiendo una manera religiosa de vivir en la que la conversación esté prohibida. Él no está hablando eso. En ningún lugar, en ningún momento encontramos eso. Lo que él sí propone, mis hermanos, es que se mantenga a raya la lengua. La abstención de una cosa, mis hermanos, nunca es sustituta completa del control de su uso. Santiago no propone que guardemos silencio cobarde. Él no dice eso, guarden silencio. No está diciendo eso. O un silencio culpable, sino que usemos el lenguaje con sabiduría. Y eso es lo que vamos a definir el otro domingo, si el Señor así lo permite. Entonces, ante lo que hemos dicho, Santiago nos dice que es muy importante, que es necesario autoanalizar lo que está saliendo de nuestra boca. Es muy importante reflexionar antes de hablar. Lo que decíamos hace algunas semanas, que muchas veces la lengua es más rápida que el cerebro. Cuando venimos a sentir, ya hemos dicho un par de cosas y después es probable que nos arrepintamos de lo que hemos dicho, porque puede causar daño, heridas,
puede lastimar. Veamos lo que dice el versículo 9 y 10. Con la lengua, aquí viene una ironía de la vida, ¿verdad? Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Versículo 10. De una misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Cuando estaba estudiando esta porción y leyendo específicamente este texto, se me vinieron a la mente dos de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos es Pedro. ¿Recuerdan? Pedro le dijo al Señor antes de ser entregado: yo voy a morir junto a ti si es necesario. Y el Señor le dice: cuando el gallo cante 3 veces, vos me vas a negar. Jamás va a pasar eso, Señor, le dice. Y mire, a la tercera vez que el gallo canta, ¡kikiriki!, ya lo había negado 3 veces y habían salido palabras de maldición de la boca de Pedro, un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo. Y el otro caso es Juan. Juan, cuando ya tenía unos 95, 96 años, escribe la primera carta, una primera carta de Juan. Él escribió Juan, el Evangelio, Apocalipsis, y escribió 3 cartas. En su primera carta él dice: hijitos, ámense unos a otros. Pero cuando era muchacho, cuando era discípulo todavía del Señor, que el Señor estaba junto a él y iban para una ciudad ahí, una pequeña aldea, un pequeño pueblito en Samaria, un pueblito de samaritanos, y el Señor quería entrar ahí y de repente ellos rechazaron al Señor. Y miren la palabra de Juan: Señor, si querés podemos orar ya para que caiga fuego del cielo y elimine y fulmine a estos incircuncisos. El hombre que está diciendo ahora que tenemos que amarnos unos a otros. Entonces, mis queridos hermanos, es evidente que los creyentes también no estamos exentos de esto. Por supuesto que muchas veces, ¿cuántas veces no hemos el domingo en la mañana adorado a Dios y más tarde hemos estado nosotros diciendo cosas que no le agradan a Dios? Pero eso no debe de ser así, está diciendo Santiago. Debemos reflexionar y controlar, de preferencia, ¿verdad?, todas las palabras que salen de nuestra boca. Y él pone 2 ilustraciones más para rebatir el problema. Versículo 11 y 12. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? ¿Se pueden imaginar ustedes que de repente usted llega y tiene sed y hay agua dulce y agua salada, 2 minutos de cada agua? Eso es imposible, no puede ocurrir. O es dulce o es salada. El agua del mar jamás va a ser dulce. Aunque la filtren, siempre se siente salóbrida. No, nunca va a llegar a tener el mismo sabor de un agua dulce. Tal vez puede llegar a ser consumible, pero se le va a sentir algo ahí. Y trabajándola mucho. El versículo 12. Hermanos míos, ¿acaso pueden dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Es cierto que algunas drogas son curativas en casos, pero venenosas en otros casos. Imagínense las drogas. Son bendiciones para el que las usa por prescripción médica, pero si abusa de esa droga, esa persona va a sufrir las consecuencias. Así la lengua también, mis queridos hermanos, puede bendecir, pero puede maldecir también. Puede producir o puede mitigar el dolor. Puede decir las cosas más delicadas, pero también puede decir las cosas más ofensivas. Es uno de los deberes más difíciles y obvios en el impedir que la lengua
no se contradiga en sí misma, sino que diga siempre tales cosas y de tal manera como querríamos que Dios pudiera escucharlas. Esa es la responsabilidad de ustedes y mía como hijos de Dios. Que nuestras palabras, cuando salgan de nuestra boca, realmente agraden al Señor, que no lo ofendan. La aplicación entonces es evidente. Es necesario hacer desaparecer ese desorden, esa monstruosidad de la lengua, haciendo buen uso de ella. Y finalmente, después de haber observado la maldad que hay en la lengua y después de haber visto que tenemos que reflexionar acerca de las cosas que están saliendo de nuestra boca, debemos aprender, no solamente quedarnos con lo que acabamos de hablar aquí, sino que debemos aprender a refrenar esa lengua, ya que cuando nosotros aprendamos a refrenar la lengua, realmente vamos a tener bendición. Vean lo que dice el versículo 7 otra vez, ya lo leímos, pero veámoslo más despacio. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Los hombres, hermanos, toda la humanidad se les ha dado y se las han ingeniado para domar todos los animales salvajes, en el sentido de controlarlos y que sirvan para ellos. Y Santiago pone 3 ejemplos aquí. Toda clase de fieras. Ustedes van, por ejemplo, a un circo, encuentran que el ser humano ha domado leones, tigres, ahí anda el domador con ellos, osos, elefantes. Imagínense ustedes lo que el hombre es capaz de hacer. Pero no solamente esas fieras, porque podemos estar pensando en Firulai, aquel perrito bien bonito, ¿verdad? Que no, los niños, no. Animales, fieras, salvajes, han sido domados por el hombre. Pero también las aves han sido domadas. Imagínense las águilas. No sé si ustedes han observado cómo hay domadores de águilas. Y la águila llega al brazo de su domador y sale y caza y vuelve a regresar. Un ave domesticada también. Pero no solo eso, sino que también las bestias marinas. Es impresionante ver cómo el hombre es capaz de domar esas grandes ballenas y que las ballenas hagan lo que ellos quieren. Eso, dice Santiago, es lo que ningún ser humano, por mucho que lo intente, también puede hacer con la lengua. Qué difícil. El ser humano es capaz de domar todo tipo de animales, pero cómo cuesta realmente domar la lengua. No es empresa fácil domar la lengua, porque el mal está enraizado en lo más íntimo del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Sin embargo, qué paradoja, el hombre puede someterlo todo a su voluntad. Todo tiene que servirle como él quiere. Lo único que no puede es domar su propia lengua, su propia persona, su propia palabra, su propio corazón. ¿Qué domador tan pobre que no puede dominarse a sí mismo, a pesar de que Dios le hizo soberano de toda la creación? Pero vemos en el versículo 2 lo siguiente. Leamos el versículo 2. Todos fallamos mucho. Claro que sí, ya lo dijimos. Si alguien nunca falla, esta es la meta, mire. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Santiago ha tocado aquí un punto esencial. En efecto, la palabra es el medio adecuado para los actos y para las relaciones humanas. Por medio de la palabra, el hombre sale de sí mismo para comunicarse con su prójimo. La palabra es la que nos permite entrar en contacto con nuestros semejantes. La palabra tiene un poder inmenso tanto para el bien como para el mal. La palabra, mis hermanos, no son solo un sonido, no son solo como el humo que sale de repente ahí. Mediante la palabra, el hombre actúa y se manifiesta.
Sus palabras pueden ser de amor, de unión, de entrega, o pueden ser palabras de dureza, de traición, de burla, de odio, de menosprecio, de destrucción. Por eso, la lengua es el medio humano con mayor campo de acción. Quien es capaz de dominar su propia lengua y de ponerla al servicio de Dios, realmente ha subordinado todo su cuerpo a la voluntad de Dios. En la palabra, entonces, se manifiesta lo que hay en el interior de nosotros. Jesús nos ha advertido que tendremos que dar cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca. Todo lo que usted dice y todo lo que yo digo va a ser puesto delante de Dios un día. Por eso, mis queridos hermanos, es que debemos hablar palabras suaves, palabras blandas. Y miren lo que dice el proverbio: una respuesta suave aplaca la ira, pero la expresión áspera la provoca. Observamos con Melina un día de estos a un señor que se puso a pelear con unas personas ahí. Estas personas estaban pidiéndole un derecho y el hombre, vieran que se alteró. Y vieran esas personas cómo reaccionaron. Es que una palabra áspera hace que las orejas se pongan calientes. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí así me pasa. La reacción. Pero una palabra blanda aplaca la ira. Y así debemos nosotros de reaccionar o de hablar palabras blandas. Cuando alguien viene violento, hablemosle suave y se va a aplacar. Una lengua gentil es como un árbol de vida, pero una perversa quebranta el espíritu. Dominar la lengua, entonces, mis queridos hermanos, es una de las cosas más difíciles. Por eso, el que logre dominarla, como ya dijimos, podrá dominar también todos los movimientos desordenados, pues el que hace lo más difícil puede hacer lo más fácil. Nuestra lengua, entonces, mis queridos hermanos, manifiesta lo que somos y lo que tenemos en nuestro corazón. La lengua manifiesta lo que hay en el corazón de la persona. Cuando hablamos, no debemos dejarnos llevar por lo que sentimos en el momento. Debemos controlarnos. Debemos hablar para edificar, no para destruir. Nuestro compromiso como cristianos debe ser que el hablar podamos ser de bendición y para edificar a quien nos está escuchando. Hay tres cosas que no vuelven a su origen, y eso lo dice el proverbio: la flecha que se lanza, la palabra que se dice y la oportunidad que se pierde. No vuelven. No hay nada más difícil, entonces, mis queridos hermanos, de apagar que un rumor. No hay nada más difícil de borrar que una historia maliciosa y falsa. Antes de hablar, recordemos que una vez que decimos algo, mis hermanos, ya sale de la esfera de lo que nosotros podemos controlar. Si salió de nuestra boca, es difícil controlarlo. Y pensemos antes de decir nada, porque aunque después ya no podremos recuperar lo dicho, no cabe duda que tendremos que responder ante Dios por nuestras palabras. Gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado en Santiago. Poder revisar nuestras vidas es muy importante. ¿Qué estamos diciendo? Un día vamos a dar cuenta delante de Dios si hemos ofendido o si hemos edificado. Procuremos entonces, mis hermanos, que cada vez que hablemos podamos edificar a las personas que nos rodean. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre que estás en los cielos, en este momento te agradecemos por tu bondad, porque nos permite, Señor, estar reunidos aquí un buen grupo de tus hijos para demostrarte nuestro amor, para tener comunión entre nosotros a pesar de que tenemos algunas limitantes. Gracias también por mis hermanos que están reunidos en sus casas en este momento. Te suplico también que tú los bendigas grandemente. Gracias porque nos permites de una o de otra forma estar en comunión como hermanos.
Gracias porque nos has permitido reflexionar en tu palabra. Te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu siempre vaya indicándonos lo correcto, el camino adecuado a seguir. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer que hay muchas cosas que no están bien en nuestras vidas. Personalmente, Señor, tú me conoces, no puedo ocultarte nada. Y tú sabes que tengo problemas muchas veces con la lengua, con la palabra. Te suplico, Señor, que tú cada vez que haga algo incorrecto me lo indiques para poder corregir mi situación de inmediato. Bendice a tu iglesia, bendice todo lo que hagamos durante la semana, por favor, Señor, y que podamos ser luz y sal en medio de esta generación. Ayúdanos, por favor, Señor, bendice a nuestra hermana Rode, que está un poco mal de salud también, y así por el resto de peticiones que ya mi hermana Florencia intercedió. Que todo se haga de acuerdo a tu voluntad. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.